Pero para poder obtener esa información directa, nosotros tenemos que tener una orientación direccionada también desde la comunidad que nosotros queremos saber, ¿no es cierto? Hoy por hoy, la mayoría de las comunidades tienen al menos un integrante que está vinculado directamente a Internet, ¿no? Que tiene o un blog o que tiene un estilo de página en donde poder brindar información. Si nosotros nos basamos en lo que es la información oficial, que llámese Diario Clarín, Diario Nación, Diario Página 12, Diario Crónica, Ámbito Financiero, etcétera, etcétera, lo que nosotros vamos a obtener es una información sobre los pueblos originarios totalmente tendenciosa. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente ustedes puedan entender la concepción de los pueblos originarios hoy día como una concepción de pueblos originarios casi anárquicos, casi que están en función de destruir el Estado nacional, en función de ir a la confrontación directa, cuando en realidad la situación que estamos padeciendo los pueblos originarios hoy día es, como decir, el último orejón del tarro dentro de las políticas socioculturales que tiene tanto Argentina como Chile, como Paraguay, como Brasil, por nombrar países vecinos. No obstante, Bolivia es un faro de luz dentro de toda Latinoamérica. Al tener un presidente que es originario y basar su cultura por sobre los ejes de la política de ese país, tenemos la posibilidad de ver un faro de luz, como le digo, en cuanto a el cuidado de la preexistencia de los pueblos originarios, no solamente desde la parte de la práctica cultural, sino también desde la práctica agronómica, desde la práctica social, desde la práctica de la diversificación de los pueblos. Hoy, para hacerlo breve, Bolivia está haciendo un estudio y capacitación de docentes a nivel nacional en el cual se está instaurando de acuerdo a la zona me refiero provincia de Bolivia, llámese Potosí, llámese Cochabamba, llámese Santa Cruz de la Sierra, Tarija o la zona, por ejemplo, de La Paz, donde los docentes están haciendo cursos para aprender las regionalizaciones de la lengua en las diferentes partes de Bolivia, para poder, a un futuro no muy lejano, poder brindar todas las materias correspondientes a un jardín de infante, primaria, secundaria y cursos facultativos, bajo la concepción de los pueblos originarios, del pensamiento original, del habitante original, que es totalmente distinto a lo que nosotros palpamos y vemos cotidianamente, o incluso aprendemos, o incluso nuestros mentores han aprendido también. Nosotros venimos de una escuela que es bastante europeizada, ¿no es cierto? Una visión sumamente europea de lo que es tanto manejo de la tierra, recursos naturales, etcétera, etcétera. Y desde esa visión nosotros avanzamos en nuestra vida. No estoy hablando ya de la educación, estoy hablando de la vida. En general avanzamos sobre ese concepto. Los pueblos originarios no avanzaban sobre ese concepto. La concepción de los pueblos originarios, en casi su totalidad, al menos en la región en la que nosotros vivimos, era sumamente horizontal, en la cual todas las personas de una comunidad eran importantes como el representante que a ellos exactamente. Eso hablando de la mayoría de los pueblos originarios. Yendo nuevamente al eje de la noticia, que era la pregunta principal, es sumamente importante que nosotros indaguemos en las noticias, no solamente con los pueblos originarios, en todos los aspectos de las noticias. Hay que intentar tener una primera lectura, una segunda lectura y una tercera lectura de las noticias. En cada parte de la noticia hay cosas encubiertas que a nosotros nos llevan direccionados hacia un lugar específico, estudiado sociológicamente, para que nosotros nos enfoquemos hacia ese lugar.
Por eso yo los invito a que tengamos una apertura un poco más amplia cuando leemos una noticia. ¿Qué me está contando? ¿Por qué me está contando esto? ¿De dónde proviene esto? ¿Cuál es la fuente? ¿No? Por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo. Hace poco sale en el diario La Nación un acto vandálico cuasi delictivo, cuasi atentado en el centro de esquiadores de Bariloche. No sé si alguno de ustedes la vio. Ah, sí, sí, por la tele. Bien, teóricamente los mapuches de la comunidad de la línea sur, que se llama, que está en el cerro Carbón, en San Carlos de Bariloche, que es particularmente donde también se asienta un lugar que se llama el Valle del Chaluaco, donde los estudiantes van a hacer en su viaje egresado actividades como una cabalgata, etcétera, etcétera. Bueno, se incendia. La primera respuesta automática y en menos de 24 horas de los medios fue: la comunidad que está al lado no quiere que esté esto acá, por ende incendiaron este lugar. Lo cierto es que la comunidad convivió con este lugar hace más de 60 años, ¿no? Lo cierto es que hay un proyecto que habían elevado los socios del Club Andino Bariloche, en el cual querían reformar todo el lugar, montar hosterías 5 estrellas, que esto, que lo otro. Uno puede tomar entonces la decisión de observar lo que dice el medio oficial o de ver un poco más al fondo de la noticia y ver en qué lugar está situado entonces el originario ante una noticia o ante una acción de estas características. No obstante, del lado de lo que hoy llamamos Chile, que nosotros en el pueblo nación mapuche lo llamamos Gulumapu, ¿bien?, del otro lado de la cordillera. Nuestro pueblo nación mapuche es un poco más radical. Es un poco más radical en el sentido de que ante el hostigamiento de las Fuerzas Armadas, de los carabineros chilenos, que están permanentemente asediando a las comunidades para obtener la tierra, ¿no es cierto?, para simplemente hacer un usufructo de la vida. Gracias. Se están defendiendo. ¿Bien? Se están defendiendo porque hoy día, después de... ¿Cuánto hace que fue la campaña del desierto? 120 años, 130 años aproximadamente. Sí, Bueno, 1880. 1880, 1890 aproximadamente. Bueno, luego de las campañas, de las diferentes campañas, porque no es que existió la campaña del desierto nuevamente, existió la campaña del Chaco en paralelo, ¿bien?, y existieron otras campañas en países limítrofes. Nosotros aprendemos porque tenemos la desgracia de tener que parecer, de tener un prócer como Roca, que si uno tiene 2 dedos de frente no se puede entender como no se puede tener a un prócer, a Roca de prócer. Sin embargo, no obstante todo esto, hay gente que aún festeja el acto roquista, que lógicamente son las 35 familias que son los propietarios máximos de la mayor cantidad de territorios de la Argentina. Pero bueno, entonces, como íbamos anteriormente, del lado chileno, por decirlo de alguna manera, Gulumapu, como le decimos nosotros, los paisanos se están defendiendo con onda. No con armas. No con armas de fuego. ¿Bien? No obstante esto, los carabineros, con la venia del Estado Nacional, entran a las comunidades, entran a las casas, violan a las mujeres. Hoy día le pegan a los ancianos, le pegan a los niños, los encarcelan. Gracias a las leyes como las de antiterrorismo, se arman causas sin haber causa y se los apresa por el simple hecho de resistirse a entregar el espacio de desarrollo de la cultura, no de la propiedad. Y esto es donde quiero que ustedes lo graben a fuego a futuro, para que ustedes lo entiendan. Los pueblos originarios no reclamamos la tierra como propiedad, la reclamamos como espacio
para poder desarrollarnos espiritual y socialmente. Nosotros a la tierra la respetamos absolutamente todos los ciclos. De hecho, madre tierra, digamos. Es que es nuestra madre. Si nosotros no existimos en la tierra, o alguno de ustedes existe, no. Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de respetar. De hecho, vamos a hacer una vinculación sociológica un poco más profunda. Si observan a la mayoría de los pueblos originarios latinoamericanos hacia Sudamérica, se festejaban la venida del sembrado, el solsticio de invierno, donde se planta la semilla para que en primavera dé el fruto para que se coseche en verano. En el solsticio de verano se hacía otro festejo, justamente por la venida de los frutos. ¿Bien? Si nosotros hacemos una línea comparativa, nosotros festejamos nuestro año nuevo cuando diciembre. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué en Europa se festeja el año nuevo en diciembre? Porque tiene que ver milenariamente con la época de sembrado y de cosechas. ¿Se entiende? Ellos festejan la venida de la vida. Nosotros, no obstante, festejando el año nuevo en la época que lo festejaban, festejamos la venida de la muerte, de la tristeza, de la decadencia. A partir de esa época los frutos empiezan a ceder la fuerza, ya los animales no procrean. Es una cuestión natural. Todos los pueblos originarios de Latinoamérica festejaban aproximadamente para esa época, para el solsticio de verano, para el solsticio de invierno, que es el 21 de junio, el año nuevo. Festivales de Pachamama, que se llaman algunos, Huinocri Pantu, que se llama nuestra comunidad, un pueblo mapuche, que es simplemente lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos una cuestión sociológica cambiada, o sea, aprendida con un concepto netamente europeo. Cada uno después elige, puede seguir teniendo sus prácticas culturales porque en la diversidad uno crece. Pero lo cierto de la naturalidad sociocultural de los pueblos originarios es que hay una concepción y un cuidado y un desarrollo de hermandad entre individuos y hacia la tierra mucho más profundo de lo que hoy día nosotros mismos practicamos. Me incluyo. ¿Me explico? Bien. Otra pregunta. El pueblo nación mapuche se llama Mapo Express. Esa página es la actualidad permanente de lo que ocurre en todo el pueblo nación mapuche, por ejemplo. Facebook tiene mucha información fidedigna, por ejemplo, de lo que ocurre con Félix Díaz en la comunidad de la Primavera, de Formosa y todo lo que ocurre en Formosa adentro, pueblo adentro. Yo le puedo contar detalles un poquito más, pero off the record, eso sí, por temor a represalia. Eso si querés no lo grabes. No. Saco. Ahí está. A tu abuelo y a tu abuela. Sí, cuando uno tiene descendientes tal, ¿hay alguna manera? Si no tenés, por ese método. Sí. ¿Cómo es tu apellido? Galarza. Galarza. Mi viejo es de Chaco, tiene también muchos pueblos de ahí origen. Mira, yo tengo la historia, yo llevo el apellido Coliqueo por mi abuela, la mamá de mi papá, Coliqueo. Mi abuela padeció desde la infancia de la discriminación en los pueblos, en mi pueblo. Hoy en día es una cuestión aceptada socialmente. Hace 80 años atrás no era nada que ver. Mi abuela renegaba de ser mapuche por todo el dolor que había sufrido. Ella nunca me quiso hablar en mi lengua. Nunca me quiso hablar. Cuando yo le pedí a abuela, enseñame a hablar en la lengua, me decía, no porque vas a sufrir mucho. Esa era la respuesta de mi abuela. Yo aprendí después con otra abuela de la vida, ¿no? Al punto tal que mi abuela fue
y se puso en el documento López como era el apellido del tipo que hacía el registro de las personas en los códigos. A ese nivel. Yo a través del tiempo hice toda la investigación del árbol genealógico de mi familia, me ayudó mucha gente, mi padre me ayudó, mi madre me ayudó, y entendí el porqué de las cuestiones. ¿No? Perdón, me tengo que retirar. Adelante. Mucho. Adiós. Yo tengo la suerte de tener pielcita clara y ojitos claros. Dentro de ser un integrante de una comunidad, tengo esa suerte. Hay paisanos que no tienen esa suerte, que son petizos, retracones, morochos y de ojos color café. Y esos paisanos aún hoy día siguen recibiendo actos discriminativos a lo largo y a lo ancho de este continente, no te estoy hablando de Argentina. Entonces, hay un montón de cuestiones. Uno tiene... La necesidad siempre va a nacer en uno. O sea, yo les puedo contar un montón de historias, pero lo que ustedes quieran aprender de esto y lo que quieran saber es la inquietud. De decir, yo me muevo, voy a ver qué puedo hacer. Como les decía, en las comunidades trabajamos el adobe para poder generar salas de primeros auxilios, para poder generar que tengan una escuelita digna. Le cortamos off the record. Pueblo Nación Mapuche. Claro, habla de tu pueblo, perfecto. Nosotros, de a poco, por ejemplo, en Los Toldos, se hizo un trabajo a partir del año 83, 84, de revitalización del tejido, por ejemplo. Era algo que en la comunidad estaba perdido, ¿no? Hoy en Los Toldos existe un festival que es el Festival del Telar Mapuche. Estamos hablando 30 años después. ¿Por qué? Porque la comunidad tomó la decisión de volver a reencontrarse con su pasado para que sea su presente. Me refiero al tejido. Junto con el tejido hay todo un trabajo de cosmovisión, porque el tejido es la representación de un montón de factores de la naturaleza que son importantes para la comunidad y que se ven reflejados en el tejido justamente por la importancia de los mismos. Con eso conllevó a revitalizar el estudio de la lengua, el Mapudungun o el Chezungun, que es Mapudungun, lengua de la tierra, Chezungun, lengua de la gente. La diferencia es que la lengua de la tierra, el Mapudungun, es totalmente conceptual. Todo lo que se habla tiene que ver con el contexto en donde está situada la persona, por ejemplo. Hay una canción en el disco que capaz que conoces vos, que es de Chekhov, que se llama Tahiti Nieretuan. Si uno hace una traducción literal, significa volver a ser uno, literalmente. ¿Qué te dice? Volver a ser uno, encontrarte con vos mismo. La concepción, en realidad, de la palabra significa volver a reencontrarnos, volver a festejar, volver a sembrar, volver a revitalizarnos por el encuentro, volver a hablar, volver a sentir que estamos juntos. Un montón de conceptos que están en una sola palabra. Mapudungun, lengua de la tierra. Chezungun es un poco más simple, es el diálogo. Por ejemplo, Mari Mari Peñi o Mari Mari Lamien. Mari Mari Peñi significa buen día, buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? Bien, una forma de saludo. Mari Mari Lamien, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? Directo. ¿Se entiende? Lo otro, Mari Mari es uno y uno. Mari, uno. Mari, uno. No es dos. Es uno y uno juntos. Mari, Mari. Estamos vos y yo en este momento, los dos juntos. Esa es la concepción
fundamental del pueblo mapuche. Mari Mari, uno y uno. No existe el individuo por sí solo. Por eso, si no diríamos Mari. No, es Mari Mari. ¿Por qué? Sin este no existe este. Sin el hombre y la mujer no existe el pueblo. ¿Me explico? Sí. Eso es los toldos. Si nos dirigimos a la Patagonia, solamente en Neuquén hay 54 comunidades organizadas que cada una tiene su territorio, en las cuales nosotros nos juntamos marzo, junio, septiembre, enero, y practicamos nuestras costumbres, como por ejemplo el Riñón Chupantu, que es la venida del Año Nuevo, el solsticio de invierno, que es como les contaba antes, que es festejar la vida, agradecer a la tierra, ofrendarle a la tierra para que la tierra nos devuelva con frutos, con fertilidad. Y el encuentro, el festejo, varios días bailando, varios días cantando, tocando el cultrún. El cultrún es el instrumento sagrado nuestro. Ahora después les voy a mostrar. Que es un cuenquito de madera con un parche que es de panza de guanaco o de caballo, que es lo que tocan las guías espirituales o los guías espirituales de la comunidad. Una caña de coligüe, que es una caña que crece en los cañadones del sur, que es más dura que la caña de acá, pero que cuando está verde se la puede manipular con el agua, se la gira y se hace un instrumento que se llama chuchuca, que es grande así, como si fuera un cuerno en la punta, que suena como el erque del norte, ¿vieron? Bueno, así. Hay otro que es un poco más chiquito, se llama ñorquín. A ver si tengo... Tocamos otro instrumento, que este es un instrumento adoptado por todas las culturas de Latinoamérica, que se llama trompe. Este es un instrumento arpa celta, en algunos lugares se llama. Suena. Solamente moviendo la lengua. Esto se utilizaba en la ceremonia, pero además el paisano, cuando estaba enamorado, se subía a los árboles y la buscaba a la paisana que ya estaba en época de fertilidad, y se subía al árbol y desde el árbol le tocaba el chumpecito. Así que no me vean arriba del árbol. Que no te dejen en un árbol, sé que cae. Anden con la escopeta a mano porque los coliqueos somos bravos. Bueno, entonces, las prácticas son cada vez más intensas y más revitalizadas. Cada vez más. Respecto de la vestimenta, nosotros en cada ceremonia nos vestimos como nos vestíamos ancestralmente. Nos relacionamos dentro de la cultura social argentina como uno más. Pero dentro de nuestra intimidad, nosotros seguimos manteniendo el usar el poncho, el usar el cacapeto, el usar el macún, que se llama, que es un poncho chiquito que tapa el hombro, el usar nuestras fajas, ponernos nuestras plumas cuando vamos a bailar, el longo currum, que es la danza que imita los movimientos del choique, que es el avestruz, ¿bien? En la cual lo que hacemos es un cortejo de fertilidad, pero no a la mujer, a la tierra le hacemos un cortejo de fertilidad. Nosotros le bailamos a la tierra, para que la tierra se alegre y nos dé buenos frutos. Y cuando hablamos de pueblo-nación mapuche, nosotros no hablamos de Chile o Argentina. Nosotros hablamos de pueblo-nación mapuche. Gulmapu, del otro lado de la cordillera, Puelmapu, que es el este. Puel, este, Gulú, del otro lado, Willy, el sur, Picún, el norte. Por eso, a veces incluso la historia utiliza estos regionalismos para hacer divisiones tendenciosas. Porque dicen, los picunches no eran mapuches.
Los huiliches no eran mapuche. Los ranculches no eran mapuche. Error. Eran todos mapuche. Simplemente que Se diferenciaban por ranculche, exacto. ubicación. Ranculche significa gente que vive cerca de las lagunas donde hay totoras, donde hay cañaverales, donde hay cañadores, etc. La gente que vivía en esta zona del pueblo nación mapuche era la gente ranculche. Bien. ¿Qué Con más? el tema de los dioses, Bien. o con el dios, Claro, porque encima no estamos ni familiarizados nosotros con su religión. La religión nuestra tiene que ver con el agradecimiento a la tierra. básicamente. Después tenemos mitología, nuestra mitología habla de Kaikai y de Tren, que eran dos serpientes, la serpiente del agua y la serpiente de la tierra, que generaron el choque entre sí para que surgiera este continente, que surgiera la cordillera, que tiene una cuestión de ser increíble, que tiene una similitud, sin ser estudiosos de la historia geológica del planeta, tiene que ver con eso también. Kaikai y Tren, dos serpientes que parecen la serpiente de la salud, ¿vieron? Que hay en la farmacia. Sí, la Sí, bueno. Después están Gelechen, Futachao, Gelechen. Futachao es Padre Grande, Gelechen es como el creador de todo. ¿Bien? Que la Iglesia Católica lo resignifica como Dios. Y no es lo que a la Iglesia Católica le refiere Dios. Gelechen es una energía espiritual superior. Y hay un montón de otros factores que nos podemos quedar hablando horas. Existen los calvus, que son espíritus que hacen tanto bien como mal, de acuerdo a cómo uno se conecte con ellos. Existen los peumas. Los peumas son los sueños, la comunicación a través de los sueños. ¿Cómo es que dijiste el nombre Kenechen? Kenechen. ¿Ustedes lo personifican en alguien o hablan de esa fuerza como Una energía. Exacto. No hay personificación. Porque por eso yo le decía, No hay una imagen. vez hablando con Matías, le decía que yo por ahí no soy muy creyente de las religiones más del Dios, porque las cuestiones europeas o todas esas cuestiones que hizo la iglesia, que está bien, no hay que encasillar a Dios en la iglesia, no tiene nada que ver, pero que las creencias de los pueblos originarios, el agradecimiento a la tierra me parece lo más noble, y ahora el conocimiento de que no tiene una personificación aún más, porque es un simple agradecimiento a algo que te da su... Nada más. Hay un sitio que se elige como sagrado por una fuerza natural, porque ahí ocurre un acontecimiento energético que se llama Reue. En ese Reue es donde se planta una estatua, que esa estatua tiene tallado todos los detalles que hacen a la comunidad. Pero esa estatua no es Dios. Esa estatua es el lugar donde nosotros nos encontramos a agradecer. No es Dios. no le piden a esa estatua. No le pedimos a la estatua. Es un tótem que significa, acá energéticamente ocurre algo que nos aúna a toda la comunidad. Entonces, acá nosotros demarcamos este lugar como lugar sagrado donde nos vamos a reunir. ¿Sí? ¿Tienen algún cacique? ¿Son todos por iguales? ¿O tienen algunos que mandan por sobre otros? La organización política del pueblo mapuche es el lonco o la lonco, puede ser tanto varón como mujer, que son el guía político de la comunidad, es el representante político que ante cualquier eventualidad va a hablar y dialogar. Y existe el machi o la machi. El macho y la machi es el guía o la guía espiritual de la comunidad. Espiritual desde el lugar de que tiene la concepción de poder y saber manipular los elementos de la tierra, tanto vivos como no vivos, minerales como hierbas. ¿Para qué? Para poder sanar
a los Claro, niños. había como un efecto curativo más. Pero a su vez es tan importante su decisión como la del lonco. Y toda decisión es comunitaria. El lonco y la machi lo que hacen es representar lo comunitario, lo que toda la comunidad quiere que sea de una determinada manera. De hecho, una breve historia, lo voy a tratar de hacer bien resumida, nosotros venimos viajando a una comunidad que se llama Lof Painefilú, es decir, serpiente celeste, significa Painefilú. Lof es la tribu, que se encuentra en Junín de los Andes a escasos 30 kilómetros del volcán Lanín, sobre el faldeo del volcán Lanín. Estratégicamente, durante la dictadura militar, los militares en el centro de la comunidad cedieron un espacio territorial para que los salesianos montaran una escuela que es utópica. Tiene toda la escuela, tiene pabellones de internado para niños, para niñas, tiene pabellones tiene casas para cada uno de los maestros y una casa gigante para el director. ¿Bien? Más una capilla. ¿Qué pasaba? Los niños iban a la escuela, estaban toda la semana en la escuela les hablaban de Jesús, de Dios, Jesús, Dios. Está bien, es parte de la doctrina católica. Los niños volvían a sus casas y empezaban a cuestionar las costumbres ancestrales. Del cuidado de la tierra de una manera, del sembrado de la tierra, de la rotación de la semilla, de la tierra, etc. Empezaban a cuestionar, decir que no, al punto tal que los abuelos toman riendas en el asunto y dicen esto no puede seguir sucediendo, porque estamos perdiendo la identidad de nuestra propia cultura a base de esto. ¿Qué hacen? Expulsan a todas las monjas, a los curas de la escuela, toman posesión de la escuela. Hoy por hoy la escuela de los Painefilú es una escuela bilingüe, donde las materias las elige la comunidad. Y la forma de dictar la clase es esta que estamos teniendo en este momento. Tu palabra vale igual que la mía, que la tuya, que la tuya, que la tuya. El maestro simplemente tiene más experiencia de vida, pero nada más. Aprende de conjunto. Esto es un ejemplo de la forma organizativa también que estamos teniendo en este momento. ¿Cómo son elegidas estas personas que representan a la comunidad? Bien, hay cuestiones innatas en cada persona que tienen que ver con el liderazgo, que son rasgos que todos tenemos hacia alguna función. Esas cuestiones innatas que se ven desarrolladas a través del fin de la infancia y el comienzo de la adolescencia se respetan a rajatabla. Cada persona, cada individuo tiene espiritualmente, viene preparado para hacer algo. Exacto. Una identidad como un sello genético para poder hacer algo. Esa persona es la encargada, el que está espiritualmente preparado para sembrar, siembra. Dispuesto a casar casa y el que es líder puede ser líder político. Exacto. Y no hay cuestionamiento. No es que viene otro a base del ego y dice, no, yo quiero tu lugar. Yo soy más líder. No, porque la importancia del ¿Y que se siembra... elige tipo voto o no? Sí, Ah, bien democrático. Y tiene la misma importancia el que siembra que el lonco. El único que se puede decir, o la única que se puede decir, que es lo más importante de la comunidad, es él o la machi. Por el don espiritual y el manejo de la energía natural. Sería como un chamán la marcha, ¿verdad? Exacto. Sí. ¿Hasta qué punto manipula, por ejemplo, la Iglesia Católica a través del tiempo para poder insertarse dentro del pueblo mapuche, al punto tal de hacer beato, por ejemplo, a Seferino Namumbulá? Sí. La única forma que tenía de entrar al pueblo mapuche de alguna manera era hacer a un líder representativo dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo. Así ha hecho siempre. Resignificar los ídolos.
Bueno, no sé qué más les puedo hablar, chicos. La bota. Acción. ¿Qué penetró de la llegada de la conquista adentro de nuestro pueblo? Básicamente el idioma. En primera instancia comunicacional. El idioma es lo más avasallante que ha entrado. Si empezamos ahí, podemos decir que hay comunidades hoy por hoy que son muy organizadas en nuestra Patagonia, donde tienen un lonco, que tienen unas buenas extensiones de campo, donde trabaja toda la comunidad en ese campo, por ejemplo, la fruta fina, que es la cereza, el boysenberry, la frambuesa, etcétera, etcétera, de una manera organizativa y de estructuración comercial dentro de un mercado capitalista, por decirlo de alguna manera, porque no estamos exentos de que eso suceda. O sea, nosotros podemos recuperar nuestra identidad, o todos los pueblos latinoamericanos deberían de poder recuperar el total y 100% de su identidad, de sus prácticas y de sus rituales, de su lengua. No obstante, seguimos viviendo en un mundo capitalista. Y eso es muy difícil de esquivarlo, porque a la corta o a la larga, en algún punto siempre vas a necesitar algo de que el capitalismo está contento de ponértelo al alcance de la mano. Claro, pero ustedes no se encierran en sí mismos, digamos, no quieren vivir solos en su comunidad. Se insertan en trabajos, Nosotros tenemos representantes, el pueblo mapuche neuquino tuvo 2 diputados, ha tenido 2 diputados dentro del Parlamento neuquino. Lamentablemente se convirtieron en diputados en su momento. Perdieron La credibilidad, bueno, es lo que tiene el capitalismo, doblega voluntades. Si yo quiero transportarme, necesito un vehículo. A caballo me puedo transportar, pero voy a tardar mucho tiempo de acuerdo a mis necesidades. Entonces tengo que sacar un pasaje de colectivo, o tener un auto, o tener una camioneta. No, que aparte no solamente el tiempo, sino que no tener el lugar por donde transportarte, porque si va por la ruta, la autopista, corres peligro, ya es otro tema el que... Pero, a modo de anécdota, en los Toldos, donde yo me crié y donde pasé el 90% de mi adolescencia también, yo tenía 4 compañeros de colegio que iban a la escuela a caballo. Y eso es algo que aún hoy no se ha perdido. Hay chicos que vienen del campo, lo que le llaman la tribu, vienen a caballo a la escuela. Y está bien que así sea. El compañero del mapuche siempre ha sido el caballo. Y el quehuá, el perro. Chaguá. Quehuá. Tren, como si fuera tren. Sí.